¿Qué conflicto medieval del siglo XIII sirvió de modelo para las antiguas guerras de Troya, Tarquinia y Gótica? ¿Qué paralelismos entre la antigüedad y el medievo saca a la luz el gran historiador alemán del siglo XIX Ferdinand Gregorovius? ¿Hay también algún episodio relacionado con la efigie de un caballo en la guerra del siglo XIII? Veámoslo. Comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar, os pido por favor que le deis like al vídeo. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. Este vídeo es una continuación del anterior, que aconsejo que veáis para poder seguir el hilo. Por tanto, el presente vídeo continúa la exposición de paralelismos básicos entre la época del Tercer Imperio Romano, terminología de la nueva cronología, supuestamente de los siglos 3 al 6 después de Cristo, y el Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos 10 al 13 de nuestra era, cómputo scaligeriano. Si todavía no sabéis qué es eso de cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Concretamente, en el presente vídeo me centraré en la guerra del siglo XIII de nuestra era, original de las antiguas guerras troyana, tarquinia, gótica, que son, a su vez, reflejos fantasma unas de otras. Como en el vídeo anterior me quedé en el punto 17, vamos ahora con el 18 para seguir con la exposición de los 50 puntos básicos de superposición. Por tanto, 18. Es necesario recordar que la guerra gótica comienza con el ataque griego bizantino a Sicilia. En la guerra de Troya se trata del ataque de los antiguos griegos a la isla de Ténedos. Lo mismo ocurre también en el siglo XIII. El joven Federico II, rey medieval de Sicilia, inicia una guerra a gran escala. Su aliado fue Anselmo de Justingen. Reconocemos en este héroe al antiguo Justiniano, coetáneo del godo Teodorico, doble de Federico. La guerra troyana gótica es un gran acontecimiento de la historia antigua. Esto es lo que se sabe sobre el modelo original, es decir, sobre la guerra del siglo XIII de nuestra era. Para ello, cito la obra Historia de la ciudad de Roma en la Edad Media del historiador alemán del siglo XIX Ferdinand Gregorovius. El momento en el que él habla del Papa Inocencio propuso al rey de Sicilia tomar la corona de Roma fue uno de los más fatales en la historia del papado. Su consecuencia fue una lucha destructiva tanto para la Iglesia como para el imperio. Después, el dominio de la Casa Anjou y el cautiverio de Aviñón. Más adelante veremos que el cautiverio de Aviñón medieval es un duplicado del antiguo cautiverio de Babilonia de los judíos, descrito en la Biblia. ¿What? 19. El par de personajes Otón IV y Federico se corresponde con el par formado por Odoacro y Teodorico. En 1212, Federico II, ya como rey de Roma, aparece en dicha ciudad y se convierte prácticamente en el corregente de Otón IV, a quien todavía nadie le había privado de su título. Esta situación tiene una copia casi idéntica en el Tercer Imperio Romano, donde Teodorico y Odoacro fueron corregentes durante algún tiempo. Después, Teodorico derrotó a Odoacro. Lo mismo observamos también en el Sacro Imperio Romano de los siglos X-XIII. Después de las victoriosas acciones contra su desgraciado enemigo Otón IV, cuya gloria se apagó el 27 de julio de 1214 en la batalla de Bouvines, Federico II fue coronado en Aquisgrán. 20. Después de estos sucesos, en el Tercer Imperio Romano, todo el poder pasa a Teodorico, supuestamente en el año 493, tras la muerte de Odoacro.
De manera análoga, en el Sacro Imperio Romano, todo el poder pasa a manos de Federico II en el año 1218, tras la muerte de Otón IV. Las fechas 1218 y 493 se diferencian en 725 años, algo que prácticamente coincide con la magnitud del corrimiento cronológico de 720 años, que os recuerdo que es el resultado de la diferencia entre dos de los tres corrimientos cronológicos principales de aproximadamente 1053 y 333 años, descubiertos por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología. Si todavía no sabéis a qué corrimientos cronológicos me refiero, os aconsejo ver mis anteriores vídeos en los que explico brevemente el tema en cuestión. Encontraréis los enlaces correspondientes en la descripción. 21. En 1220, Federico II le regala a Roma una ley fundamental y realiza serias reformas. Estas acciones son análogas de la actividad legislativa de Teodorico. Tanto el Estado ostrogodo de Italia como el Estado medieval de Federico II en Italia se denominan reinos. 22. La correspondencia entre el Tercer Imperio Romano y el Sacro Imperio Romano es tan evidente que por diferentes motivos la señalaron algunos historiadores, entre ellos Ferdinand Gregorovius. Él, por ejemplo, escribe lo siguiente: Viterbo en el medievo era para los romanos lo mismo que Velles en la antigüedad. El pueblo romano fue imbuido por un nuevo espíritu. Habla de mediados del siglo XIII. Como en la antigüedad, en tiempos de Camino y Coriolano. Aquí habla de la antigua época de la guerra tarquinia, según Tito Livio. Salió a la conquista de Tuscia y el Lacio. De nuevo aparecieron en el campo de batalla los estandartes romanos con las antiguas iniciales SPQR sobre un fondo rojo y dorado, y el ejército nacional romano, compuesto de ciudadanos romanos y aliados de las ciudades vasallas bajo el mando de los senadores. Y continúa. Es asombroso, se sorprende Gregorovius, que los romanos recuperaran las antiguas costumbres y colocasen piedras fronterizas y las dotaran con las inscripciones SPQR, que debían indicar la jurisdicción de la ciudad de Roma. 23. Los colores oficiales de la antigua Roma se consideran el rojo y el dorado, pues resulta que también fueron los colores oficiales del medieval papado de Roma. Solamente a principios del siglo XIX, los papas adoptaron como colores de la Iglesia el blanco con el dorado. 24. Los títulos del siglo XIII se corresponden con los títulos antiguos. Cito de nuevo a Gregorovius. Justo en aquel momento, habla del año 1236, la nobleza romana añadió a sus títulos otro más, antiguo. Los nobles romanos, sin burlarse de sí mismos, se sorprende Gregorovius, empezaron a llamarse procónsules romanos cuando ocupaban un alto cargo en la ciudad. El antiguo título de cónsul romanorum siguió usándose en aquellos tiempos. Vemos que la antigüedad resuena muy alto en las páginas de los documentos medievales. Gregorovius nos dice cosas tan curiosas como que el botín arrebatado a Milán fue expuesto en el Capitolio sobre las apresuradamente erigidas antiguas columnas. 25. Pietro de la Viña, también conocido como Pierre de le Vigne, Petrus de Vineas o de Vineis, se corresponde con Boecio. Gregorovius, gran experto en la historia de Roma, señala frecuentemente los paralelismos entre la Edad Media y la Antigüedad. Estos paralelismos, que tanto sorprenden a Gregorovius y a otros muchos historiadores, se explican perfectamente con los corrimientos cronológicos descubiertos por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la Nueva Cronología. Por ejemplo, Gregorovius escribe lo siguiente: la muerte de Petrus de Vineis, famoso ciudadano capuano, hizo sombra a la vida del gran emperador Federico, de manera similar como la muerte de Boecio eclipsó la vida de Teodorico el Grande. Ambos reyes germanos, Federico II y Teodorico, se entiende, se parecen entre sí en el término de sus vidas y también en el rápido y trágico final de su linaje.
Tanto Petrus de Vineis como Boecio fueron víctimas de las sospechas de sus respectivos emperadores. En la obra Historia de Alemania del historiador alemán del siglo XIX Friedrich Kohlrausch, también se compara a Teodorico y Federico II, subrayando en particular su sabiduría y tolerancia religiosa. 26. Hablando de Federico II, Kohlrausch señala: a Alemania prácticamente no le trajo ningún beneficio, porque sentía pasión por Italia. Enormes multitudes de alemanes se marchaban junto a los Hohenstaufen a Italia. Vemos casi lo mismo en el Tercer Imperio Romano, concretamente cuando las hordas de godos llenan Italia. Lo mismo dice Tito Livio, hablando sobre la llegada a la antigua Italia de los forasteros tarquinios. Teodorico, al igual que Federico II, muere de manera natural, no en combate. Los dos fueron los últimos reyes de Italia antes de una guerra catastrófica. Una de las variantes de gobierno de Teodorico es de 29 años, supuestamente en los años 497-526. La otra, 493-526. Federico, por su parte, como rey de Roma, gobernó 30 años. Fue coronado en 1220 y murió en 1250. Por tanto, las duraciones de sus gobiernos son casi idénticas. 27. Federico II como faraón en el siglo XIII. Haciendo referencia a antiguos documentos, Gregorovius nos dice que el Papa Inocencio IV solo veía en su gran rival, Federico II, al anticristo, a un faraón. La aparición en este relato de la denominación faraón se corresponde exactamente con la superposición de la época medieval que os estoy exponiendo sobre la descripción bíblica de la guerra troyana tarquinia gótica. Al llamar faraón a Federico II, los antiguos documentos confirman el paralelismo descubierto de la historia medieval romana con la historia bíblica de Israel y Judá. Al mismo tiempo, hay que señalar que lo más probable es que todos esos documentos fueran editados y adulterados en los siglos XVII-XVIII, cuando los historiadores comenzaron a considerar que la guerra del siglo XIII y la guerra con el faraón, descrita en la Biblia, son acontecimientos distintos. Por eso, todos los términos bíblicos de los documentos medievales fueron declarados recuerdos del pasado, aunque realmente todo ello fuese una descripción de la realidad medieval. Por cierto, en cuanto a la palabra faraón, ¿conocemos realmente su origen y significado? ¿Realmente es tan unívoco e indudable como nos lo intentan hacer creer? Es un tema muy interesante que quizá exponga en algún futuro vídeo. 28. El inicio de la guerra del siglo XIII como el original de la guerra troyana tarquinia gótica. Las principales correspondencias con la antigüedad en este caso son las siguientes. El Conrado IV de la plena Edad Media es el grupo alto medieval de reyes godos supuestamente del siglo VI. Amalarico, Atalarico, Teodato, Vitiges, Uraya, Hildebaldo, la suma de cuyos gobiernos nos da la supuesta época de los años 526-541. Además, Manfredo Estotila, Conradino Estella, Carlos de Anjou-Narcés, Inocencio es Justiniano. De esta manera, el gobierno de Conrado IV se superpone sobre la dinastía de reyes godos, excluyendo a la mujer Amalasunta. Comparando las duraciones de los gobiernos, la suma de gobiernos godos y el gobierno de Conrado IV, obtenemos 15 y 17 años respectivamente, es decir, cifras muy próximas entre sí. En 1252, Conrado IV entra en Italia, desatando con ello una de las guerras más grandes que sumió a Europa durante muchas décadas en un estado de caos. Los varones le juraron lealtad. Todas las ciudades lo reconocieron como soberano, incluida Nápoles. En la guerra gótica supuestamente del siglo VI, al mismo tiempo que la llegada al poder de los godos, años 526-541, Italia se convierte en el objetivo de Justiniano, Belisario y Narcés, que inician una invasión.
vemos exactamente lo mismo en el siglo XIII. Cito a Gregorovius. Los éxitos de los hijos de Federico, Es decir, como podemos comprender, de los godos de Teodorico, obligaron a Inocencio a volver de nuevo al plan ya ideado en León. Él decidió entregar este reino a un príncipe extranjero. Este paso fue extremadamente fatal para Italia. comenzó la guerra. Le ofreció la corona de Sicilia al hermano del rey francés Carlos de Anjou. 29. Así pues, Carlos de Anjou se superpone sobre Belisario Narcés. Recordad que el comandante Narcés es una continuación de Belisario en la guerra gótica supuestamente del siglo VI. Inocencio se superpone, en este caso, sobre el emperador Justiniano, es decir, el Justo, si traducimos el nombre. 30. Conrado IV murió en 1254. Le sucede Manfredo, que gobernó 12 años, mientras que su doble, Totila, 11 años. Ambos mueren en combate. 31. Poco antes de la muerte de Conrado IV, en Roma el poder secular pasó a manos del senador Brancaleone. Este gobernador de Roma fue aliado de Federico II. Participó de su lado en la Guerra Lombarda. Al igual que los godos supuestamente del siglo VI, Brancaleone es un forastero, no es romano. Gregorovius nos dice lo siguiente. Cuando el senador extranjero llegó a la ciudad que lo había llamado, fue recibido con honores. Igual que los godos que gobernaron en Roma después de Teodorico. Fue un momento en el que por primera vez, aparte del supuesto siglo VI, la magistratura superior de la ciudad estaba compuesta exclusivamente de extranjeros. Gregorovius nos dice que en este gran ciudadano de Bolonia, Brancaleone, renació de nuevo el espíritu de la antigüedad. Es muy extraño que en la Roma italiana no haya quedado ninguna huella de la actividad de Brancaleone. No hay inscripciones en monumentos. Surge entonces una pregunta totalmente razonable. ¿Los acontecimientos realmente ocurrieron en la Roma italiana? Esa es la gran pregunta. Quizá en realidad las crónicas hacían referencia a una ciudad totalmente distinta, por ejemplo la nueva Roma del Bósforo, o a la Roma fundada por Rómulo y Remo, descendientes del rey Eneas, que, como ya os explicaré en futuros vídeos, no era la Roma italiana. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Sí, sé que esta afirmación suena a completa locura, pero tranquilos, lo comprenderéis más adelante. No desesperéis, tened paciencia. (32) En la guerra del siglo XIII contra Conrado y Manfredo se posicionan el Papa de Roma y su aliado, Carlos de Anjou. El Papa de Roma, siendo dueño de Roma, se presenta aquí como el antiguo emperador principal de la guerra troyana gótica. El Papa de Roma pretende expulsar de Italia a Manfredo. Cabe recordar que también hace lo mismo Justiniano, expulsando de Italia a los godos supuestamente del siglo VI. Durante esta guerra medieval del siglo XIII, en las páginas de las crónicas de repente aparece la ciudad de Troya, es más, precisamente en relación con Nápoles, es decir, con la nueva ciudad. Para seguir mejor mi hilo y ver con mayor claridad los paralelismos que ahora estoy mencionando, os aconsejo ver los vídeos en los que hablo de la guerra gótica. Encontraréis los enlaces necesarios en la descripción. El legado de Troya huye de la ciudad y se dirige a Nápoles. Su hueste se dispersa. Brancaleone en Roma y Manfredo en Sicilia firman una alianza. Ambos, de manera conjunta, al igual que los godos supuestamente del siglo VI, se posicionan contra el Papa Rey. 33. Helena en el siglo XIII se corresponde con la antigua Helena de Troya. Aparte, en esa guerra hay de verdad una Helena. Se trata de la esposa de Manfredo, uno de los héroes centrales de la guerra. Además, resulta que esa Helena medieval es la hija del déspota de Epiro, es decir, es griega, al igual que la antigua Helena de la guerra de Troya.
34. La destructiva guerra del siglo XIII se corresponde con la guerra de Troya. En el siglo XIII, Italia sufre una completa destrucción. Se dice que, por ejemplo, en Roma, aunque lo más probable es que se haga referencia a la nueva Roma del Bósforo, en 1257 fueron destruidas más de 140 torres fortificadas. La guerra también se reflejó duramente en Alemania. Agotada por las guerras italianas, cayó en un estado de descomposición interna e incompetencia, del que el viejo imperio no pudo salir y volver a alzarse. 35. En la guerra gótica supuestamente del siglo VI, el comandante Belisario Narcés ataca a Italia desde fuera. Aproximadamente 720 años después, el cuadro se repite. En el siglo XIII, el Papa de Roma de nuevo abrió Italia para un señor extranjero. Este apareció lleno de codicia y con su victoria desapareció el pensamiento nacional. Carlos de Anjou, de manera inesperada, es elegido senador en Roma. Se cree que él vino de Francia en cabeza de huestes francesas. No hay que olvidar que en la guerra gótica las tropas bizantinas primero invaden Sicilia. De la misma manera, la invasión de Carlos de Anjou empieza con su ataque a Sicilia. En aquellos tiempos, esta isla era dominio de Manfredo, doble de Totila. En 1266, Carlos de Anjou es coronado rey de Sicilia. Y de nuevo Gregorovius, sin él sospecharlo, confirma la existencia de un corrimiento cronológico, indicando un paralelismo que responde de manera ideal a los resultados obtenidos por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología aplicando métodos empíricos matemático-estadísticos. Dicho texto de Gregorovius merece ser expuesto en su totalidad. Cito: El oscuro Carlos de Anjou salió a la arena de las antiguas batallas entre los pueblos romano y germano, de manera similar a Narcés, mientras que Manfredo tomó la trágica imagen de Totila. La historia en su movimiento describió un círculo, ya que, aunque las relaciones de fuerzas sí eran diferentes, la situación, sin embargo, en esencia era la misma. El Papa llamó a Italia conquistadores extranjeros para liberarla del dominio de los germanos. La dinastía suaba cayó de la misma manera en la que había caído en su momento la goda. La asombrosa muerte de ambos dominios y sus héroes decoró la historia con una doble tragedia en la misma arena clásica. Es más, la última tragedia parecía solamente una reproducción exacta de la primera. Señalo una vez más que todos estos paralelismos que constantemente subraya Gregorovius se explican perfectamente con los corrimientos cronológicos descubiertos por Anatoly Fomenko dentro del Manual Scaligeriano de Historia. 36. A Carlos de Anjou los documentos medievales lo describen como un tirano frío y callado. Resulta que más o menos se usan las mismas palabras para describir a su doble, Narcés. 37. Es necesario recordar que en la guerra gótica supuestamente del siglo VI, el comandante Belisario conquista Roma y expulsa de la ciudad a los reyes godos. Este suceso es análogo a la expulsión de los reyes descrita por Tito Livio. Y también vemos prácticamente lo mismo en el siglo XIII. Carlos de Anjou, doble del antiguo Belisario Narcés, toma Roma. Sin encontrar resistencia, entra en la ciudad. Es más, igual que en el siglo VI, la invasión se produce tanto desde el mar como por tierra. Esta expulsión de reyes del siglo XIII ocurre sin apenas derramamiento de sangre, de manera bastante pacífica. Lo mismo cuentan Tito Livio en la historia de la guerra tarquinia y Procopio en la historia de la guerra gótica. Por ejemplo, según Procopio, Belisario entra pacíficamente en Roma después de que las tropas hayan abandonado la ciudad. De la misma manera, Roma recibió con regocijo al ejército de Carlos de Anjou. 38. La pobreza de Carlos de Anjou se corresponde con la de Belisario Valerio. Este motivo se discute en las crónicas que describen a Carlos de Anjou. Cabe señalar que es bastante único, y su renacimiento, pasados varios cientos de años, enseguida llama la atención. Se dice que Carlos de Anjou llegó a Roma con las manos vacías. A medida que avanza la guerra del siglo XIII,
las menciones de la pobreza de esta figura se vuelven cada vez más frecuentes. Se dice que fue un personaje que necesitaba constantemente mucho dinero, que estaba muy endeudado. 39. La disputa con el Papa en el siglo XIII se corresponde con la disputa con el emperador principal. En la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo, en la guerra tarquinia supuestamente del siglo VI antes de Cristo y en la guerra de Troya supuestamente del siglo XIII antes de Cristo, destaca el tema de la disputa de Belisario Valerio Aquiles con el rey principal. En el caso del siglo XIII, se trata de una disputa un tanto extraña entre el Papa de Roma y Carlos de Anjou. Ocurre por una casa. El mismo motivo, por una casa, destaca también Tito Livio en la traición del comandante Valerio. Carlos de Anjou, al entrar en Roma, tras pensar cierto tiempo, ocupó una estancia en Letrán. Eso molestó al Papa. Estalló una disputa. Aunque Carlos finalmente cambió de residencia, su relación con el Papa quedó muy tocada. Los dos sospechaban que el otro intentaba conquistar el poder absoluto. Casi lo mismo vemos en la historia de Belisario Valerio Aquiles. 40. La carta a los romanos. En la guerra gótica supuestamente del siglo VI, Narsés es nombrado gobernador de Italia, mientras que su doble, Carlos de Anjou, obtuvo el derecho de gobernador temporal por la duración del acuerdo. Tanto en la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo, como en la guerra tarquinia supuestamente del siglo VI antes de Cristo, el rey expulsado de Roma envía allí una carta a los romanos con reproches. Esta misiva se discute de manera especial por los cronistas de ambas contiendas. Se daba mucha importancia a esta carta. Tito Livio y Procopio incluso exponen su contenido. Lo mismo ocurre también en el siglo XIII. Manfredo, doble de los godos tarquinios, envía una carta a los romanos. El contenido de esta carta es bastante similar al de las cartas correspondientes de las guerras gótica y tarquinia. 41. La batalla junto a Troya en el siglo XIII se corresponde con la antigua batalla junto a Troya. En la fase final de la guerra gótica supuestamente del siglo VI, comienzan unas brillantes victorias de Belisario Narsés. Vemos un cuadro muy parecido en la última etapa de la guerra del siglo XIII. Se nos dice que 32 fortificaciones se rindieron a Carlos. La culminación de la guerra troyana gótica es la conquista de Troya Nueva Ciudad, Nápoles. En el siglo XIII vemos los mismos acontecimientos. Una cruenta batalla en Benevento y la toma de la nueva ciudad Nápoles. Benevento está próximo de Nápoles. Cerca de Benevento se ubica la famosa ciudad italiana de Troya, que existe hasta el día de hoy. Se dice que en el medievo los griegos construyeron una ciudad fortificada y la llamaron con el nombre inmortal de Troya. Al parecer, el nombre de Troya apareció en Italia en el siglo XIII, cómputos caligriano, cuando el país fue conquistado por las huestes de un rey que hoy en día conocemos bajo el nombre de Carlos de Anjou. Por cierto, en cuanto al nombre de Carlos, se cree que procede del latín Carolus y este, a su vez, supuestamente del germano Karl, que significa hombre. Sin embargo, en ruso, por ejemplo, la palabra Korol, pronunciada Karol, significa rey. Al mismo tiempo, en países como Serbia o Turquía, se usa la palabra Kral para decir rey. Se cree que el título de Kral, Karol, proviene del nombre propio Carolus. Pero bien podría ser al revés, al igual que vimos en el caso de César Kaiser Zar. Si todavía no habéis visto el vídeo en el que expongo esta cuestión, os aconsejo hacerlo. Tenéis su enlace en la descripción. Después, a Italia se trasladó sobre papel la historia de la guerra de Troya del siglo XIII de nuestra era, conocida en la historiografía actual como la Cuarta Cruzada, cuyo centro principal fue la región de la Nueva Ciudad, la Nueva Roma del Bósforo. Por tanto, se puede componer la siguiente tabla de paralelismo. A. La versión troyana supuestamente del siglo XIII a.C. 1. Batalla junto a Troya. 2. Toma de Troya. B.
La versión gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo. 1. Toma de la nueva ciudad Nápoles. 2. Batalla final junto a la nueva ciudad Nápoles, muerte del rey godo Totila. C. La guerra del siglo XIII. 1. Batalla junto a Benevento, junto a Troya y la nueva ciudad Nápoles. 2. Toma de Benevento y la nueva ciudad, muerte de Manfredo, doble de Totila. 42. Las duras batallas en la guerra del siglo XIII se corresponden con la antigua batalla junto a Troya. Expondré brevemente la etapa final de la guerra del siglo XIII, puesto que es la parte principal del original para las guerras gótica, tarquinia y troyana. Como ya he dicho, el original principal es la cruzada del año 1204. Este tema lo expondré en futuros vídeos. Hay que tener en cuenta que la descripción scaligeriana de la guerra del siglo XIII que conocemos hoy en día está muy distorsionada. La alteración principal es el traslado, sobre papel, de la guerra del Bósforo a Italia, donde en aquella época todavía no había ninguna Roma capital. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sé que esto que acabo de decir suena a absoluta locura, pero tranquilos, no desesperéis, poco a poco lo iréis comprendiendo todo. Manfredo, doble de Totila, se trasladó rápidamente hacia Benevento para cerrar el paso a Carlos hacia Nápoles y presentarle batalla. En la guerra gótica y troyana, la caída de la nueva ciudad Nápoles-Troya y la batalla final junto a las murallas de la ciudad se considera un gran suceso trágico en la historia antigua. Vemos prácticamente lo mismo en la guerra del siglo XIII. En la batalla de Benevento participaron unos 25.000 efectivos en cada bando. La larga y terrible guerra entre la Iglesia y el Imperio, entre los pueblos romano y germano, se decidió en un apretado campo de batalla en unas pocas horas. El saqueo y destrucción de la antigua Troya, nueva ciudad tras su caída, se subraya especialmente tanto en la versión gótica como también en la troyana. Casi con las mismas palabras, las crónicas nos hablan de la caída y destrucción de Benevento en el siglo XIII. 43. La muerte del joven Manfredo se corresponde con la muerte del joven Totila. En la guerra gótica, Totila muere en la última batalla junto a la nueva ciudad Nápoles. Los godos son derrotados. Lo mismo ocurre también en el siglo XIII. Cito: Los valientes alemanes combatían y caían con espíritu heroico, igual que los antiguos godos. Gregorovius traza directamente el paralelismo. Como representantes condenados a muerte de la nación germana, que murió junto con Federico II. Manfredo muere en esa batalla y se convierte en un héroe legendario del siglo XIII. Es necesario recordar que el rey godo Totila muere joven, igual que su doble Manfredo. Gregorovius prosigue. Manfredo tenía 34 años cuando murió. En la vida y en la muerte fue tan maravilloso como Totila. Igual que este héroe godo, cuya breve vida estuvo llena de gloria y restauró el imperio de Teodorico, Manfredo también levantó de las ruinas el imperio de Federico en Italia y cayó presa de la suerte de un invasor extranjero armado por el Papa. Vemos que Gregorovius indica con exactitud los paralelismos correctos. Totila Manfredo, Teodorico Federico, etc. Así pues, los instruidos historiadores constantemente señalaban por diversos motivos los paralelismos más claros, los que saltan a la vista entre los siglos antiguos y medievales. Pero, confiando ciegamente en la historia scaligeriana y no disponiendo de métodos objetivos de datación, los historiadores se veían obligados a interpretar todos estos tipos de superposiciones o bien como casualidades, o bien como repeticiones extrañas, renacimientos, resurgimientos. O bien directamente cerraban los ojos ante hechos similares y, por cierto, numerosos. Esta postura se puede entender. Simplemente no comprendían el cuadro general de los corrimientos cronológicos, que está detrás de todas estas repeticiones. 44. El trágico destino de la hermosa Helena del siglo XIII se corresponde con el destino de la antigua Helena la Hermosa.
De manera muy resumida, el destino de la antigua Helena de Troya es el siguiente: bella mujer, novia, guerra, muerte. El mismo esquema describe también la vida de uno de sus originales, concretamente Helena, esposa de Manfredo. Cito a Gregorovius. El vencedor, Carlos de Anjou, era un tirano frío, callado. Helena, la joven y hermosa esposa de Manfredo, huyó. Abandonada en la desgracia por los varones, llegó a la misma Trani, donde en 1259 fue recibida como la novia del rey con brillantes celebraciones. Así pues, en el siglo XIII vemos la ciudad medieval de Trani, es decir, posiblemente otra variante de Troya. Así que los documentos medievales realmente sí nos hacen llegar la auténtica historia, incluso a pesar de la rigurosa limpieza y procesamiento de los editores caligerianos de los siglos XVII y XVIII. No olvidéis que a la antigua Helena también la recibieron en la antigua Troya con celebraciones, cuando ella, como princesa griega, apareció en el lugar junto con Paris. El destino de la antigua Helena es trágico. El de la Helena medieval también. Murió en confinamiento 5 años después. Su hija Beatriz durante 18 años languideció en una fortaleza de Nápoles. Es exactamente la misma trama de la guerra gótica: el confinamiento y muerte de la mujer reina malasunta. Los viejos documentos que hacen referencia a Helena y Manfredo se guardan en Nápoles. Sería interesante ahora, desde una nueva perspectiva, observar qué hay escrito en ellos. Seguramente muchas cosas valiosas. 45. En la guerra gótica hay un brillante episodio final. Se trata del breve gobierno del joven rey godo Teilla, que sustituyó a Totila. Gobernó supuestamente en los años 552-553. Murió en combate. Esto supuso el final de la guerra. El modelo original de Teilla es, seguramente, el conocido joven héroe Conradino, último representante de la decadente dinastía germana. Su corta actividad es prácticamente idéntica al destino de Teilla. Conradino tenía solamente 14 años cuando murió Manfredo, modelo de Totila. Gobernó 2 años, en 1266-1268. 46. La decapitación de Conradino y de Teilla. En 1268, Conradino marchó con su hueste tratando de recuperar la corona de Manfredo. Sin embargo, fue derrotado en una batalla con las tropas de Carlos de Anjou. El reflejo de este acontecimiento es la derrota de Teilla en una batalla supuestamente del siglo VI contra el comandante Narsés. La decapitación de Teilla es un episodio único en toda la historia de la guerra gótica. Se le daba un gran significado simbólico. La misma historia vemos también en el siglo XIII. Conradino es decapitado en Nápoles. De nuevo, vemos que Nápoles se presenta como doble de la antigua Troya. En la guerra gótica, esto pone fin a la historia de la dinastía goda en Italia. En el siglo XIII, ese análogo episodio pone fin a la dinastía suaba en Italia. Como conclusión de este punto, señalaré el siguiente detalle de la correspondencia, que responde ya al corrimiento de aproximadamente 333 años, y que combina el imperio de los Habsburgo con el Sacro Imperio Romano de los siglos X-XIII. Cito a Gregorovius. Se sabe que Conradino fue ejecutado en Nápoles. En la iglesia se encuentra una estatua de mármol del último Hohenstaufen. Esta estatua fue erigida por Maximiliano II, y bajo su pedestal descansan los restos del desgraciado príncipe suabo. Con un corrimiento de 333 años hacia el pasado, Maximiliano II se superpone sobre el periodo de los años 1231-1243, es decir, cerca de los años 1266-1268, la época de Conradino. La diferencia es de tan solo 25 años, que es muy poco en comparación con la duración general de los imperios comparados. Sería interesante investigar la historia de esa estatua de Conradino. 47. El final de Carlos de Anjou se corresponde con el de Belisario Narsés.
A pesar de que el Papa y Carlos son aliados en la guerra con los conradinos, la disputa entre ellos crece paulatinamente. Carlos cayó en desgracia y perdió su poder senatorial. Esto tuvo lugar en 1266. Seguramente este episodio quedó reflejado en la trama de Valerio Belisario Aquiles. Es importante señalar que la caída en desgracia de Carlos ocurrió antes de la derrota final de la dinastía Suaba. De la misma manera, la caída en desgracia de Belisario tuvo lugar antes de la derrota definitiva de los godos. El paralelismo continúa. Es necesario recordar que Belisario Valerio fue rehabilitado. De la misma manera, en el siglo XIII el Papa restaura la influencia de Carlos de Anjou. Incluso lo nombra paciario. Por cierto, en la Roma italiana, en la sala del Palacio Senatorial, todavía se yergue una estatua de Carlos de Anjou. Es decir, como ahora empezamos a comprender, se trata probablemente de la representación simbólica de Belisario Narcés Valerio Aquiles. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? 48. La estatua ecuestre en la Nápoles del siglo XIII se corresponde con el antiguo caballo acueducto de Troya. En la guerra troyana gótica figura el famoso episodio del caballo de Troya, acueducto o torre de asedio. Si todavía no entendéis la razón de esta identificación, os recomiendo ver los vídeos en los que la explico con bastante detalle. Tenéis los enlaces en la descripción. En su totalidad, dicho motivo del siglo XIII todavía no se ha conseguido encontrar. Vaya por Dios. Sin embargo, se cuenta una historia un tanto extraña que merece ser nombrada. Ya expliqué en su momento que el asedio de la nueva ciudad Nápoles es un duplicado del asedio de Troya. Esto es lo que nos dice Friedrich Kohlrausch. La maldición del Papa yacía sobre Conradino. Esto no le impidió conquistar Nápoles, pero los napolitanos le odiaron después de que hubiera ordenado poner riendas en la estatua del caballo que estaba en la plaza y era venerada como la reliquia política de la ciudad. Cabe señalar que se habla concretamente de un caballo y no de ningún jinete sobre él. Por tanto, resulta que en la plaza de la nueva ciudad del siglo XIII había cierta estatua, seguramente sin jinete. Es más, el caballo era considerado una reliquia política de la ciudad. Ya de por sí, esta circunstancia es rara y, por ello, bastante curiosa. En realidad, ¿con qué frecuencia se puede ver en una ciudad una estatua de un caballo sin jinete? Al parecer, tenemos frente a nosotros una versión muy distorsionada del episodio del caballo de Troya. Una estructura que, por cierto, tal y como cuentan las fuentes, los asediados troyanos arrastraron dentro de Troya y la pusieron en la plaza de la ciudad. Además, no hay que pensar que Kohlrausch habla de estatuas de caballos en cada página. En absoluto. A lo largo de todo el primer tomo de su libro, dedicado a las antiguas y medievales Alemania e Italia, solo habla 2 veces de una estatua equina. Concretamente, la primera mención es sobre una estatua en la Italia supuestamente del siglo VI de nuestra era, ojo, época de la guerra gótica, es decir, uno de los duplicados de la guerra de Troya, y la segunda mención hace referencia a la ya citada estatua napolitana del siglo XIII, época original que sirvió de modelo para las guerras de Troya, Tarquinia y Gótica. La casualidad. 49. El imperio de los Habsburgo. Dionysius Petavius de los siglos XVI-XVII se corresponde con el antiguo Dionisio el Exiguo. Con un corrimiento de 1053 años hacia el pasado, el famoso cronólogo Dionysius Petavius, 1583-1652, se superpone precisamente sobre el cronólogo Dionisio el Exiguo, que supuestamente vivió en el siglo VI de nuestra era. Se cree que Dionisio el Exiguo murió supuestamente en el año 540 o 556. En uno de mis anteriores vídeos, indiqué la correspondencia entre estos dos pequeños Dionisios. No hay que olvidar que Petavius en latín o Petó en francés pueden ser solamente variantes de la palabra francesa y catalano-valenciana también, por cierto, petit, es decir, pequeño.
Como comenzamos a comprender, es precisamente la escuela de Joseph Scaliger y Dionysius Petavius la que falsificó la historia antigua y medieval e introdujo en la comunidad académica una cronología incorrecta. Por eso se vuelve comprensible el hecho de que las repeticiones duplicados en el Manual Scaligeriano de Historia cesan precisamente con Dionysius Petavius. Su duplicado fantasma, el Dionisio el Exiguo supuestamente del siglo VI, calculó la fecha del nacimiento de Jesucristo, ubicándola aproximadamente 560 años antes de él, declarándola como el inicio de la nueva era. Si restamos 560 años a la época de Petavius, obtenemos aproximadamente el año 1050, es decir, precisamente la magnitud de uno de los 3 corrimientos cronológicos principales descubiertos mediante métodos empíricos matemático-estadísticos. A mí la ciencia me encanta. Repito, Petavius vivió en los años 1583-1652. En consecuencia, nos desplazamos hasta aproximadamente mediados del siglo XI, cuando, según la tradición medieval, por cierto con un error de 100 años, restaurada por el equipo científico de la nueva cronología, vivió Cristo. Estás mal de la cabeza, joder. Pero te estás escuchando. En realidad, él vivió en el siglo XII, usando el cómputo scaligeriano. Esto lo explico en otro de mis anteriores vídeos, cuyo enlace también encontraréis, como no, en la descripción. Además, es un tema tan trascendental, importante e interesante que volveré a él en más de una ocasión en futuros vídeos. Thank you. De esta manera, en cierto sentido, la historia scaligeriana está más o menos en lo cierto al afirmar que Cristo vivió aproximadamente 500 años antes de Dionisio el Exiguo. Solamente hay que aclarar que con Dionisio el Exiguo debemos identificar realmente al cronólogo Dionysius Petavius, que murió en 1652. Si a esta fecha le restamos medio milenio, obtenemos mediados del siglo XII como época de la vida de Cristo. 50. El Imperio de los Habsburgo. Las órdenes de los dominicos y los franciscanos. En 1534, Ignacio de Loyola fundó la famosa orden monástica de los jesuitas, la Compañía de Jesús, Societas Jesu. La orden fue oficialmente instaurada en 1540. Hoy en día, esta organización se considera una arma de la Contrarreforma. Con el corrimiento cronológico de 333 años, la fundación de la Orden de los Jesuitas se superpone sobre la Orden de los Dominicos alrededor de 1220, aproximadamente en 1215. Con el mismo corrimiento, la fundación de la Orden de los Jesuitas se superpone también sobre la fundación aproximadamente en la misma época, 1223, de la Orden de los Franciscanos, años 1207, 1220, 1223. Ignacio de Loyola murió en 1556. Con el corrimiento de 333 años, obtenemos el año 1223. Así que no se descarta que las órdenes de los franciscanos y dominicos fueron en el medievo simplemente otros nombres, reflejos, de la Compañía de Jesús, fundada en el siglo XVI. Como nos dicen hoy en día, una de las funciones de la Orden de los Jesuitas era la lucha contra la Reforma. También se cree que a cargo de los dominicos estuvo la Inquisición, supuestamente ya en el año 1232. En la actualidad, el nombre de dominicos lo traducen como perros de Dios, que supuestamente proviene del latín dominicanes, es decir, canes o perros del Señor. Pero puede ser que sea una errónea interpretación de Domine Can, es decir, Señor Can, o Dominican, es decir, Can del Señor, el Can de Dios, el Can divino. Mientras que la palabra orden puede ser que provenga probablemente de la palabra ordá, que no horda, algo que explico en otro de mis vídeos, cuyo enlace también tenéis en la descripción. Esta palabra hoy en día se considera tártaro-mongola, pero en realidad está directamente emparentada con las palabras latina orden, rusa Raj y Rada, alemana Ordnung, etc. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.
Thank you.